Y la pregunta es la siguiente. Hola, soy María Constanza de Junín de los Andes, Argentina. Mi pregunta es la siguiente. A una amiga le han diagnosticado rótula elevada, ambas, en los dos lados, y como tratamiento le indicaron que tiene que flexibilizar isquiotibiales y tonificar el cuádriceps. El tema de tonificar el cuádriceps no me queda muy claro. ¿Eso no elevaría aún más la rótula? Y por otro lado, ¿cuál es la causa o las probabilidades o las probables causas de esa desalineación? Gracias por el live de hoy, estuvo genial. Un abrazote. Om. Bueno, María Constanza. Gracias. Gracias por tomarte la molestia de escribirnos, también pues por preocuparte por tu amiga, ¿verdad? Eso es hermoso. Sí, nos ha gustado mucho que tuvieras, digamos, que saliera eso de tu corazón, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es que tenemos preparado alguna sorpresa. Hoy vamos a editar alguna cosita para que puedan ver desde YouTube. Desde Instagram no lo van a poder ver, pero desde YouTube tenemos unas imágenes que vamos a sobreimprimir. Eso es. Y entonces, en Son primer lugar, de nuestro dibujante, nuestro increíble dibujante, tendrás el que venirte artista. para acá, Sí, tú, porque si me no... acerco. Ok. Si no, tendré una rodilla que me tape. Ahí está. Un poco más si quieres, Sí. así estarás más cómoda. Fenomenal. Bueno, aquí, como ven, está sobreimprimida pues esta pierna con esa radiografía que hemos superpuesto. Es un dibujo de Carlos, de nuestro dibujante. Todos los dibujos que utilizamos son de propiedad intelectual nuestra. Sobreimprimimos la radiografía para que se vea la ubicación de la rótula, ese huesecito que se articula con el fémur, no con la tibia, como algunas personas creen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la altura aproximada a la que debería estar la rótula en una posición de semiflexión de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros en esta otra... Es una radiografía real, ¿eh? O sea, lo que han visto es un dibujo, pero también había una radiografía sobre el dibujo. Lo digo para que vean que realmente es una radiografía, no era un dibujo. Eso es, si lo la volvemos a rótula, poner. sí. Eso es. O sea, hay un dibujo, en la pierna es un dibujo de Carlos, pero pueden ver lo que está en los huesos y tal, eso es una radiografía real. Y todas las radiografías que usamos son o de nuestros alumnos o de nuestros, pacientes de Alex. Eso es. Vale, ¿dónde estábamos? Aquí, en esta otra radiografía, fíjense cómo está la rótula, ¿de acuerdo? Engranada más claramente con el fémur. Si alguien no la puede apreciar con claridad, aquí ponemos ese círculo, ¿de acuerdo? Así se podrá ver realmente la altura a la que debería estar. Eso es una radiografía, pero fíjense en esta otra de aquí. Vamos a poner también el circulito, ¿de acuerdo? Fíjense cómo está realmente más elevada esa rótula, está más alta. De tal manera que, digamos, ya pierde la correcta articularidad respecto al fémur. Si estos son los cóndilos femorales y, digamos, la rótula debería estar aquí, pues ya está, digamos, perdiendo ese engranaje correcto con los cóndilos femorales. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a seguir avanzando con las imágenes. Vamos a quitar estas. ¿De acuerdo? Veo que algunos en Instagram dicen que no se ve. Sí, porque lo estamos enseñando en YouTube, no lo podemos hacer en Instagram. Tienen que ir a YouTube, Yoga Terapéutico Physium Yoga, este canal, y lo verán. Eso es, solamente lo podemos sobreimprimir para Sí. Facebook y para YouTube, porque las aplicaciones hoy en día que pueden diversificar el streaming no pueden conectar con Instagram, por eso no lo podemos hacer ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ya verán. Tenemos aquí esta imagen, ¿de acuerdo? Una imagen en la que podemos ver frontalmente la parte, digamos, de las piernas, parte de los muslos, frontal, en la que, digamos, en una parte, en una de las piernas, la pierna derecha del modelo, pues podemos ver el cuádriceps, el sartorio, el tensor de la fascia lata, los aductores un poco difuminados. Fíjense que se aprecian tres músculos del cuádriceps, el recto anterior, vasto interno y vasto externo, que los tres músculos confluyen en un tendón, ¿de acuerdo?, para tapizar la rótula y que esta rótula, digamos, este tendón va a anclarse a la tuberosidad tibial anterior, va hasta la tibia, hasta una prominencia de la tibia. Entonces, estos tres músculos del cuádriceps, que se pueden ver a simple vista, superficialmente, si quitáramos la piel y la grasa, esconden dentro un cuarto músculo, que es el crural. Es el que podemos ver en la pierna izquierda según la posición del modelo, ¿de acuerdo?, de la imagen. Es un músculo profundo que va desde el propio fémur hasta fusionarse también con el tendón rotuliano, también llamado tendón cuadricipital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué asciende la rótula? ¿Cuál es el mecanismo que lo produce? El mecanismo que lo produce es simplemente la contracción de la musculatura cuadricipital.
uno puede, cuando nosotros incrementamos el tono del cuádriceps, y eso lo puedes comprobar muy fácilmente, si te sientas en una superficie y tienes las piernas totalmente extendidas y haces fuerza con el cuádriceps, verás cómo la rótula, ¡pum!, ascenderá, subirá hacia arriba. Es un proceso automático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en determinadas situaciones, que ahora pasaremos a desgranar, se puede establecer una situación crónica de, digamos, de rótula elevada. Es decir, nosotros cuando hacemos este ejercicio que acabo de comentar, contraemos el cuádriceps, la rótula sube, pero cuando dejamos de contraer el cuádriceps, la rótula vuelve a su lugar de origen. Pues hay situaciones, hay ocasiones en las que eso no ocurre, ¿de acuerdo? La rótula no vuelve a su lugar de origen. ¿Cuáles son esas situaciones? Vamos a ver. Tenemos aquí esta imagen, ¿de acuerdo? Esta es una imagen en la que vemos a la persona de perfil y con una particularidad. Fíjense que la rodilla está un poco metida hacia atrás, está en lo que llamamos recurvatum, es decir, que las rodillas están arqueadas, combadas hacia atrás, ¿de acuerdo? Que es algo que se puede apreciar con cierta frecuencia, ¿verdad?, en el día a día, como las personas estando de pie, paradas, en lugar de estar bien alineadas, viendo a las personas de perfil, vemos cómo se comban hacia atrás. Y eso puede ser producido por diferentes factores. Uno de ellos es que uno congénitamente ya sea hiperlaxo, ya tenga el tejido conectivo, es decir, las membranas que cubren la rodilla, la cápsula articular y los ligamentos que refuerzan esa cápsula son demasiado elásticos y no contienen bien la posición de la rodilla, haciendo que ésta se vaya hacia atrás. Hay otra serie de circunstancias, por ejemplo, si hay personas que no tienen esta condición de hiperlaxitud, pero tienen la costumbre de, estando de pie, apretar las rodillas hacia atrás, eso lo que va a hacer es volver laxa esa cápsula articular, esos refuerzos posteriores que hay en las articulaciones de las rodillas, haciendo que poco a poco se vayan combando. O si se hace una práctica deportiva, o bueno, una práctica de yoga o de pilates en la que se acostumbra a presionar las rodillas hacia atrás, podemos estar incentivando ese mecanismo. O por ejemplo, si tenemos la tendencia de sentarnos en el sofá, poner un puff delante y colocar los talones encima de ese puff, con la fuerza de la gravedad, el propio peso de las piernas puede ir generando con el paso de los meses esa tendencia a tener las rodillas combadas hacia atrás, el recurvatum. Y también hay temas psicoemocionales, eso es un tema que aborda con mucha profundidad Fernando, nuestro compañero, que, bueno, en el curso de cadenas musculares. Entonces eso también es un tema, yo creo, imprescindible tenerlo en cuenta, que también hay cuestiones psicoemocionales que nos llevan también a empujar las rodillas hacia atrás, que se ve bastante, sobre todo en mujeres. Eso es una cuestión apasionante, muy, muy interesante. Puede parecer un poco loco, ¿no?, pensar cómo factores psicoemocionales pueden crear un recurvatum, ¿no? Puede parecer un poco extraño, pero hay una relación absolutamente directa en cómo sentimos la vida y cómo nos sentimos nosotros respecto a cómo se organiza absolutamente todo el cuerpo en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, si no han visto la entrevista que le hicimos a Fernando de cadenas musculares, les dejaremos el link abajo en la descripción para que lo vean, porque se habla de todo esto y es algo fundamental para entender el cuerpo como una globalidad y ya más allá del el aparato locomotor o el sistema musculoesquelético, sino cómo también la influencia que tiene la parte psicoemocional y espiritual, cómo se relacionan estas dos entre sí y cómo estas dos se relacionan con el cuerpo en sí mismo. Y eso hace que, por ejemplo, ahora en el caso que nos ocupa, que es el tema de las rótulas elevadas, que después comentaremos, que para poder abordar este problema hay que abordar el cuerpo holísticamente, desde la globalidad. Pero ahora entraremos en, digamos, qué cuestiones habría que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que tienen este recurvatum, que tienen estas rodillas metidas hacia atrás, lo que ocurre es que el cuádriceps está excesivamente tenso en estas personas. De hecho, el cuádriceps está fomentando y participando en la generación del recurvatum. Es como si fuera un tensor anterior que doblega la pierna, que doblega el esqueleto hacia atrás por el hecho de que este músculo va desde la pelvis fémur a la tibia y al acortarse por el tono muscular comba hacia atrás digamos, los huesos. Es como si fuera un arco, ¿verdad? El arco es, el tensor del arco es el músculo cuádriceps, del arco de flechas me refiero, de los indios, para entendernos. Si se tensa, si se acorta ese arco, si se acorta el cuádriceps, la madera se va a combar.
pasa exactamente lo mismo con el sistema musculoesquelético y en este caso en la relación entre el cuádriceps y el fémur tibia, la pierna. Es que muchas veces pensamos que son los huesos que están mal alineados y los músculos como que se adaptan, que también puede ser el caso. Pero en muchos casos también son los músculos que por su acortamiento, por nuestra psique, se acortan y eso también me va a desalinear los huesos. O sea, el tejido blando afecta al tejido óseo, Eso que es. nos entendamos. Sí, para mí también fue como bastante revelador en un momento de mi carrera profesional. Al principio, cuando salí de la carrera, yo tenía entendido eso, ¿verdad? Que primero se desalinean los huesos y los músculos se adaptan a esa desalineación generando problemas, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones ocurre absolutamente al contrario, que son los músculos los que obligan al esqueleto a adoptar una desalineación u otra, ¿de acuerdo? Exacto. Por ejemplo, si yo estoy desanimada, si me siento desorientada, con mucho estrés, con mucho miedo, cada vez voy a curvar más mi columna y esto va a hacer que mis pectorales también se van acortando con el tiempo. Y al tener los pectorales acortados, eso va a desalinear la articulación del hombro. Entonces, esto va a hacer que más adelante puedo tener más lesiones, incluso patologías, artrosis, desgaste, por esta mala desalineación que empezó con la mente, no porque nací así. O si soy una persona con muchos proyectos, una persona que pasa a la acción rápidamente, una persona muy dinámica, lo que voy a hacer es trasladar la pelvis hacia adelante. Eso va a generar un incremento del tono de los músculos flexores de los dedos y flexores plantares de los tobillos y va a generar una tendencia de dedos en garra, por ejemplo, una tendencia a la anteversión pélvica, una tendencia a la actitud hiperlordótica lumbar. Hay toda una serie de consecuencias derivadas de estos. Exacto. Y está muy estudiado, o sea, tampoco es una cosa que nosotros lo inventamos todo, realmente hay cosas que sí, que nos hemos dado cuenta a lo largo pues, de las décadas, pero hay muchísima información ya muy estudiada. Y aquí lo hablamos así un poco, bueno, muy superficialmente y puede parecer como muy complejo, pero es algo que, digamos, nos gusta desgranar en los cursos que damos y que se entienda todo perfectamente paso a paso para que se pueda ver. Pero bueno, no nos desviemos del foco de atención, vamos donde vamos con el tema de, digamos, de la rótula alta en relación al recurvatum. Fíjense aquí, ven la flecha esta que hacemos aparecer ahora en pantalla, estamos haciendo aparecer una flecha, digamos, que simula la contracción del cuádriceps. Fíjense cómo esto es capaz de traccionar la rótula hacia arriba, no solamente por el hecho, no solamente genera ese recurvatum, el exceso de tono del cuádriceps, sino que eleva la rótula hacia arriba, ¿de acuerdo? La contracción del cuádriceps es una contracción concéntrica en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente se acerca el origen y el final del músculo, produciendo varios factores, no solamente incentivando el recurvatum, no solamente elevando la rótula, sino también, fíjense lo que ocurre, traccionando la pelvis en anteversión pélvica. Por eso, normalmente, cuando encontramos recurvatums, encontramos una anteversión pélvica. Fíjense que para una pequeña explicación para hablar de la rótula elevada, cómo nos está llevando a otras partes del cuerpo, y eso es el holicismo, eso es cómo las diferentes partes se afectan las unas a las otras. Y esto que estamos explicando ahora del cuádriceps y de la anteversión pélvica, pues tiene también una desalineación, o sea, se continúa a nivel lumbar, torácico, cervical, a nivel de la pierna baja, también con una serie de repercusiones que afectan a todo el organismo, de hecho. Hasta la mente y la respiración, o sea, afecta absolutamente todo. Eso es. Entonces, y ahora vamos a hacerles una pregunta. Si hemos dicho que el recurvatum eleva la rótula, el recurvatum es rodillas hacia atrás, lo contrario, ¿podría elevar las rótulas también o no? Es decir, el flexum, cuando tiene una persona flexum de rodillas, ¿lo puede elevar? Si el flexum es... Dinos algo, escríbenos abajo. Eso es, vamos a ver. Escríbenos, venga, mójate. A ver, cambiamos de pantalla para ver. Aquí no podemos ver los comentarios. Bueno, no pasa nada, pero los veremos luego. Si... No toques nada. No toco nada, video, nada, ok. Bueno, no podemos ver los comentarios. Espera un segundo, ¿están aquí? Sí, normalmente estaban aquí. Estaban aquí. Sí, escríbenos algo, porfa. Bueno, vamos a continuar. Claro, si el recurvatum es contrario al flexum, pues ¿cómo va a elevar las rótulas el flexum, verdad? Pues sí que las eleva también, tiene esa potencialidad. Vamos a poner una imagen de flexum, que la tenemos aquí preparadita. Fíjense, esto es lo contrario, ¿de acuerdo? La rodilla
doblada, no está, fíjese que el fémur no está totalmente verticalizado respecto a la tibia. Entonces, este caso, ¿qué es lo que ocurre? En este caso el cuádriceps también está hiperreactivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué está hiperreactivo en este caso? Porque si no estuviera el cuádriceps excesivamente tónico, lo que pasaría es que la pierna ¡pum!, se doblaría sobre sí misma desde la rodilla. La persona colapsaría como una marioneta hacia el suelo. Es decir, al no estar el fémur y la tibia totalmente bien alineados, verticalizados, sino en una posición de, a ver cómo me pongo aquí, de semiflexión, pues por la fuerza de la gravedad la persona haría, ¡pop!, se desplomaría en flexión de rodilla. Entonces el cuádriceps está ahí hiperactivo sosteniendo la arquitectura de la pierna, evitando que ésta desfallezca. Entonces, si ese cuádriceps está ahí intentando empujar la rodilla hacia atrás, tal como podemos ver en esta flecha que hacemos aparecer aquí, lo que va a ocurrir que subsecuentemente lo que va a pasar es que la rótula va a elevarse y a impactarse contra el fémur, ¿de acuerdo? Entonces, bien, eso es otro de los motivos de rótula elevada, que haya el flexum. Entonces, más cositas. Vamos con la imagen que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Fíjense cómo tanto los músculos superficiales del cuádriceps como el profundo, el crural, están participando en esa elevación rotuliana. Entonces, María Constanza, creo que se llamaba, ¿verdad? Nos comentaba que le chocaba que le hubieran recomendado a la persona que hiciera tonificación de cuádriceps. Y bien, pues es una deducción que compartimos absolutamente. Es decir, que para nosotros la tonificación de cuádriceps aquí, en este caso, sería lo último que tendríamos que hacer realmente. Sí, de hecho en nuestro blog también, si bajas un poco, si vas a physiomyoga.com y vas al blog, si bajas verás otro artículo que tenemos sobre la tonificación de los cuádriceps y bueno, diferentes malalineaciones de la rótula, y te recomiendo mucho también leer ese, bueno, o incluso pasarlo a tu amiga, ¿no?, que lo lea ella, porque es importante que ella también tenga conocimiento para poder decidir, al fin y al cabo es su cuerpo, ¿verdad? Entonces obtener más conocimiento y así venir con preguntas, no para contradecir a nadie, a ningún profesional, pero para poder hacer preguntas con más conocimiento. Eso es. Vamos a quitar las imágenes estas, si te parece, Or. Nos centramos un poco más, si quieres. Sí, claro. Voy. ¿Cómo? Es que va al revés. Sí. Ah. Ok, Sí. Entonces, ahí está. Ahora. Vale, entonces, porque tenemos que ver un documento aquí. Ok, bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Antes de nada, antes de continuar, otro tipo de desalineación que también puede, digamos, generar rótula elevada es el hecho, sobre todo, que haya genuvalgo, las rodillas NX, que eso también genera el incremento del tono del cuádriceps en el intento de sujetar la arquitectura de las piernas, ¿de acuerdo? Sobre todo el vasto externo del cuádriceps, y puede darse también en el genu varo, que son las piernas en paréntesis. Entonces, la cuestión es la siguiente, que primero, tonificar el cuádriceps para nosotros no es la respuesta. Una de las respuestas que sería adecuada, ya veremos que no es la respuesta definitiva, pero podría ayudar, de hecho forma parte del plan estratégico en este tipo de casos, es rebajar el tono del cuádriceps. El tono es ese grado de contracción muscular que tienen los músculos para aguantarnos en contra de la fuerza de la gravedad. Y si un músculo está hipertónico, excesivamente tónico para aguantar la arquitectura de la pierna o respondiendo a una actitud psicoemocional, eso está condicionando al esqueleto, como hemos visto ahora, la rótula. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir el tono de esos músculos, de los músculos que componen el cuádriceps. Para eso, ¿vale?, se puede utilizar estiramientos clásicos del cuádriceps, ¿ok? Pero bueno, hay más estrategias. Sería mucho más efectivo utilizar técnicas de punto gatillo. Eso, bueno, digamos, lo explicamos en el curso de sistema miofascial de Physiomyoga, pero se queda corto. Eso es una parte de la película, ¿de acuerdo? Es una herramienta que podemos utilizar. Lo que tenemos que entender es el cuerpo como una globalidad. Para cada patología hay que abordar al cuerpo globalmente.
Todo, realmente, todo está relacionado entre sí. No existen recetas mágicas. Si utilizamos 1 o 2 ejercicios para una patología, estaremos actuando localmente. Y lo que estaremos es perpetuando el problema. Eso es. Lo que haremos es aliviar los síntomas muchas veces de esa persona, pero la persona dirá, no sé qué pasa, pero es que me duró 2 días el beneficio y al tercer día vuelvo a recaer, o me dura unas horas, o me dura unas semanas. Eso es porque no estamos abordando las causas del problema y porque no estamos abordando al cuerpo como una globalidad. Sí que es cierto que hay veces que el cuerpo está tan, o una parte del cuerpo está tan degenerada que el beneficio que podemos causar también es relativo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y también porque creemos que se puede solucionar absolutamente todo con ejercicios. Ahora, los ejercicios son muy beneficiosos y tiene realmente, bueno, pues una potencialidad terapéutica, aunque también algunos tienen, bueno, pues una potencialidad lesiva si no se hace bien y si se hace en casos no adecuados. Pero realmente es importante siempre colaborar con un equipo y eso es algo que nosotros pues enfatizamos siempre porque es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que lo que sería aconsejable es que, bueno, le aconsejaras a tu compañera que buscara un especialista en Fusion Yoga, formado, digamos, para saber cómo adaptar la práctica de yoga teniendo en cuenta el cuerpo como una globalidad. Y paralelamente que vaya a ver a un fisioterapeuta para que el fisioterapeuta estudie el caso analíticamente y mire a ver qué consideraciones tiene que tener en cuenta el profesor de yoga, incluso el fisioterapeuta desde su propia praxis para, digamos, adaptar el proceso de salud de esa persona de manera adecuada. Si ese profesional es osteópata y encima está formado en cadenas musculares, bingo, esa es la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a dejar, cuando acabemos con la emisión, debajo en la descripción el directorio donde puedes ir a encontrar tanto profesionales de salud como alumnos formados, graduados de Fusion Yoga a los que poderte dirigir y derivar esa persona para, digamos, que le haga un plan adecuado a sus necesidades. Eso ¿De acuerdo? es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que delante de unas rótulas elevadas una persona puede tener recurvatum, puede tener flexum, varo, valgo, puede tener lumbares planas, hiperlordosis, hipercifosis, dorsales planas, rotación interna de caderas, externa. Es decir, pueden haber muchas combinaciones diferentes. Y una pierna haciendo una cosa diferente que la otra. Una pierna más corta que la otra además. Exactamente. Entonces, no se pueden dar recetas para todo el mundo. Es decir, si encontramos en alguna ocasión, bueno, pues alguna persona que nos da una receta, esto va bien, con esto resolverás el problema, con un ejercicio, con 2 ejercicios, lo que probablemente vas a mejorar los síntomas, pero no vas a resolver el problema. Eso es una de las misiones que queremos con estos vivos, con estos canales, es dar a entender realmente la importancia de la persona como una globalidad. Y por eso también, digamos, gracias pues a Dios que tenemos ahora aquí, dándonos, digamos, toda su parte, digamos, de cuestionamiento de la mente, de encontrar, digamos, nuestro propio sentido en nuestro propio camino, de plantearnos cuestiones psicoemocionales para poder tener más conocimiento en ese sentido y no solamente generar una atmósfera mejor para nosotros interiormente, sino que eso se traduzca biomecánicamente también. Y eso, y con nuestra sociedad y con nuestra familia, absolutamente. Eso es. Sí, eso es lo importante. Al fin y al cabo, aunque veamos la persona como una globalidad, que son años de estudio, realmente poder estudiarlo bien, aunque yo creo que la certificación que damos lo hacemos de una manera ya muy, muy masticable, porque ya ha pasado por tantos filtros de refinamiento que hay métodos muy sencillos para seguir con cada patología. Pero con el tema de la mente realmente requiere un trabajo de cuestionamiento, indagación, de entrar hacia adentro, pero la idea es que no solamente uno se sienta bien consigo mismo, que está genial, por supuesto, pero no es el fin. O sea, realmente el objetivo es que esto traduzca en una mejora en la biomecánica, la respiración y, por supuesto, con las relaciones familiares. Se dice que realmente la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Cuando discutimos y tenemos relaciones que no son funcionales, que no son amorosas, que, Dios mío, cómo nos afecta, o sea, no podemos ni dormir. Entonces, lo ideal es que cuando trabajamos en nuestro cuerpo, mente, corazón, el espíritu,
eso se traduce también en unas relaciones más sanas, en un bienestar no solamente físico, sino incluso a nivel laboral, incluso a nivel de misión en la vida. Tener esa visión clara, para mí, honestamente, a mí me da muchísima fuerza, muchísima energía y, por supuesto, muchísima alegría. Yo me considero la persona más feliz que yo conozca. ¿Cuántas veces te lo digo esto? Sí, sí, o sea, realmente es muy, muy bonito tener esta Eso no quiere decir visión. que tengamos también Por supuesto. absolutamente y cotidianamente nuestras Por supuesto, desajustes y desequilibrios y desalineaciones, todo lo que pasa físicamente, por supuesto que pasa también a nivel emocional. Pero cuando hay herramientas es muy diferente de que cuando no tienes herramientas, ¿verdad? No es lo mismo cuando te duele y sabes el porqué y cuando te duele y no sabes el porqué. Estás mucho más perdido, mucho más preocupado, y cuando tienes conocimiento, vale, eso es por mi rótula, pues tengo que ver a un podólogo, tengo que ver a un fisioterapeuta, tengo que ver a un profesor de yoga que realmente sepa lo que tiene que hacer conmigo y no solamente los mismos estiramientos para todos los dolores de rodilla. Tonificación del cuádriceps para cualquier cosa que pase en la rodilla. Exactamente, ¿no? Como si la vida fuera tan fácil. Yeah. Ya me gustaría. Sí. Bueno, entonces tenemos dos noticias, ¿verdad? Pero antes de las dos noticias... ya está, las noticias para el final. Sí, o sea sí. También tenemos ganadores del concurso que hicimos la última vez. Pero antes de eso, queríamos leer una oración. Una oración que nos... bueno, a mí me inspira mucho. Y la semana pasada, precisamente, una amiga, vecina, bueno, pues falleció en una situación, la verdad es que muy dolorosa, que estuvo con un cáncer durante 6 años y medio, con 2 hijos, uno de 10 años, otro de 8, 39 años que tuvo. Y la verdad es que eso nos recuerda, ¿verdad?, de cómo tenemos que apreciar los 4 días que tenemos sobre la Tierra, que son 4 días, y prácticamente literalmente, o sea, pensando en la vida infinita, ¿no? Entonces, si pensáramos así y tuviéramos esta oración en mente, yo creo que eso nos quitaría muchas películas y muchas historias. Y es la siguiente, la oración es esta. Mi cuerpo tiene la capacidad de enfermar. Tiene, no significa que se va a enfermar, pero mi cuerpo tiene la capacidad de enfermar y se enfermará. Es una oración budista, ya conocemos un poco la línea. Mi cuerpo tiende a envejecer, eso sí tenemos suerte. Mi cuerpo tiende a envejecer y se envejecerá. Es un hecho. Mi cuerpo tiende a la muerte y se morirá. Y se morirá. La gente que quiero tienden a desaparecer de mi vida y desaparecerán. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo único que queda, si todo se va, lo único que queda son mis acciones. Lo único que queda son mis acciones. Yo lo encuentro muy positivo. Hay gente que me ha dicho que les deprime cuando... Sí, porque es confrontar la realidad, ¿no? Confrontar que vamos a enfermar, que vamos a envejecer, que vamos a morir, que los demás se van a morir también. Y es como que no solemos reflexionar mucho en eso. No lo tenemos integrado del todo, ¿no? En muchas ocasiones. Total, total. Entonces, primero lo quiero dedicar a Sol, nuestra vecina y amiga. Pero también quiero que lo reflexionemos. ¿Cuáles son las acciones que estoy haciendo que me están permitiendo realmente tener la vida que quiero tener? O sea, vivir la vida que quiero vivir. Y esa es una pregunta imprescindible para hacer, para no solamente ir día a día con las responsabilidades que todos tenemos. Y el día a día no nos permite realmente tener esa visión, o sea, no es que no somos víctimas del día a día, nosotros no nos damos el tiempo y el espacio para realmente reflexionar cuál es mi dirección. Es como si yo
bueno, pues me voy de viaje y, y no sé a dónde voy. O sea, voy a comprar un billete de avión y, o sea, ¿tú alguna vez has comprado algún billete de avión sin saber a dónde quieres ir? O sea, eso no pasa con ningún viaje que tú has hecho en tu vida, seguro. O sea, si subes a un avión, sabes a dónde vas. Y probablemente has programado algunas cosas, no todo, probablemente, por supuesto, tampoco se puede planificar todo, por supuesto, pero ya tienes una dirección. Y esa dirección te mantiene entusiasmado, te mantiene enfocado, sabes a dónde vas, entonces no te fijas tanto en las cosas pequeñas, te fijas en la visión global, eso es a donde voy. Tengo una misión muy clara y por supuesto que no voy a tener 100% todo, pero tampoco es mi anhelo. Lo que quiero es llegar a un buen porcentaje donde yo me sienta satisfecha y donde aporto mi granito de arena. Porque, y muchas veces sí que tenemos, o sea, en muchas ocasiones vamos en el día a día así un poco sumando días, ¿no? Es decir, viviendo inercialmente, ¿verdad? Resolviendo los problemas del día a día, del momento, cotidianos. Eso es un modelo. El otro modelo también es sí que tengo objetivos en la vida, pero son más objetivos de supervivencia, objetivos mentales. Pero ¿qué hay de aquellos objetivos en los que la mente y el corazón están realmente alineados? Aquello que realmente dices, eso es lo que quiero hacer, desde mi eje vertical. Eso es. Entonces, ¿estamos viviendo así realmente? ¿Vivimos de esta manera? ¿Nos planteamos cómo encontrar una estrategia para poderlo hacer? Sí, yo cuando, bueno, pues propongo esa pregunta, muchas veces la respuesta que decir, pero total, nada se cumple, o sea, nada cumple como mis expectativas y hay este miedo de que igual me voy a poner con esa misión muy grande y al final pues no llego a tener la mitad, entonces voy a tener que sufrir una decepción, voy a decir que yo no soy suficiente, que no he hecho suficiente, que mi condición familiar. Entonces caigo otra vez en mi papel habitual, muchas veces, que es el víctima, ¿no? Entonces, esa es una manera de vivir y todo el mundo tiene todo el derecho de vivir como quiera, ¿no? Somos libres como el viento, podemos realmente elegir a dónde queremos dirigirnos. Está bien, pero si realmente tú quieres tener una dirección, porque si ves la lógica de no subir a un avión, o sea, que nunca has comprado un billete sin saber a dónde vas, entonces ¿por qué no hacerlo con tu vida? Y eso es el enfoque y la fuerza que uno recibe de esto es impresionante una vez que tenemos una misión. Y si no cumplimos, porque nosotros hemos tenido pues muchos proyectos y que no han funcionado. Es así, o sea... Con un gran esfuerzo de todos los tremendo, niveles. tremendo, y de un equipo, o sea, no solamente nosotros dos, sino de todo un equipo, mucha inversión, muchos años, mucho trabajo. Hablo de años, algunos proyectos realmente trabajo de años. Y no ha funcionado. Pero la forma no está influyendo sobre mi misión. Mi misión es querer cuidar, mi misión, tengo una misión muy clara lo que yo quiero, de qué manera quiero cuidar la salud y impartir ese conocimiento y dar esos granos de arena, porque a mí me da mucha satisfacción. Entonces, eso es la misión. Pero después si es con este proyecto o con ese proyecto o con tal proyecto, eso va cambiando. Eso es. Eso va cambiando. Y lo que a mí me motiva es tener una claridad lúcida, totalmente como el sol, muy clara a dónde voy y mi por qué. Y hay gente que te dice, claro, mi objetivo es no tener ningún objetivo. ¿Verdad? ¿Es eso verdad? De verdad cuando tú preparas el desayuno, cuando te vistes, cuando lavas los dientes, las actividades más mundanas, ¿no tienes un objetivo con ello? O sea, no estás preparando el desayuno para alimentar tu cuerpo, para vivir. Entonces, ¿para qué vivir? No estás lavando los dientes para cuidar los dientes. ¿Para qué cuidar los dientes? O sea, verás que hay un objetivo detrás de cada acción que haces. Tengo, gracias. Sí, gracias. Entonces, eso es una cosa que queríamos simplemente animarte a reflexionar y vivir con este objetivo, sobre todo en una época como estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una oración que hemos leído esa semana con nuestros graduados, que, bueno, tenemos reuniones y
Y bueno, pues leímos esta oración porque es importante realmente no tener solamente ideas. Las ideas de la mente que son hermosas muchas veces, algunas no, pero otras son hermosas y ¿cómo se dice? Como ideales, como idílicas, pero si no están traducidas a una acción concreta, bueno, pues, ¿qué es lo que queda? Solamente las acciones. Tu cuerpo se irá, tus ideas se irán, tus deseos, bueno, se irán con el viento, todo se va. Lo que queda son tus acciones. Lo que ha quedado de Sol, nuestra amiga y vecina, pues son las acciones que ha hecho, no las ideas. Lo que ha quedado son los árboles que ha plantado, sus hijos, su familia, lo que ha hecho, eso es lo que queda. Entonces, eso es lo importante para el organismo que es la humanidad, no las... Estamos hablando a un solo organismo. Sí, que me estaba preguntando qué es más frustrante, no pasar a la acción y quedarse en el mundo de las ideas, porque eso es frustrante, porque realmente el corazón no se siente escuchado y bueno, no quiero progresar un poco en ese razonamiento, pero bueno, ¿qué es más frustrante esto o pasar a la acción y equivocarse? Total. Porque vas a otra acción. Eso no me funcionó, como nuestros proyectos. Eso, aprendes, hay un aprendizaje ahí, hay un contraste. Es decir, ya sé lo que no funciona, ya sé lo que no quiero, por ahí no va por ahí. Entonces, igual en un principio seremos torpes o igual no nos acompaña la suerte, etcétera, etcétera. Pero iremos progresando en la dirección en la que queremos ir, ¿no? Ahí está. Bueno, pues dicho esto, eso sería nuestro tema de reflexión para hoy, que esperamos que realmente te animes a tomar una hora, un par de horas de escuchar igual a música muy relajante, de relajar tu cuerpo y escuchar tu corazón, a dónde va tu vida. Eso es algo que realmente te aconsejamos mucho. Por otro lado, también queríamos comentar una nueva iniciativa que tenemos también gracias a nuestros graduados, porque, bueno, tenemos una conexión así muy cercana y los escuchamos y vemos que hay como una sensación generalizada en que queríamos poner nuestro granito de arena. Y es una nueva iniciativa. Si eso te llama al corazón, fenomenal. Si te llama, si quieres, por favor. Si no, está bien, seguiremos siendo amigos. Y es ahora, como ya sabes, es cuestión realmente de reinventarte. Porque igual lo que hemos hecho hasta ahora, pues no va a funcionar de la misma manera. Si has enseñado pues en grupos grandes o pequeños, en salas de yoga, en centros de deporte, en gimnasios, pues como mínimo de momento y sobre todo en España, de momento no parece que va a ser exactamente igual como antes. Encontraremos nuestra manera porque el ser humano es muy fuerte y siempre hay maneras. Y muy creativo. Eso es, ahí está, gracias. Pero de momento tenemos que reinventarnos y crear un nuevo yo con otras maneras de vivir las cosas, otras cosas que igual voy a ofrecer y bueno, como ver cómo puedo tener realmente lo que quiero con esa nueva situación. Y lo que quiero siempre está relacionado con el bienestar de todos, ¿verdad? O sea, lo que deseo es que todos estemos bien. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Esta nueva iniciativa, lo que vamos a hacer es un Zoom en live y queremos que sea en Zoom para que podamos ver las caras y estar un poco más cercanos. Así que eso significa que las plazas van a ser limitadas. Como es Zoom, no es como YouTube, ¿verdad? Entonces hay plazas limitadas. Y es un nuevo curso durante 4 semanas, 1 hora y media cada viernes. Estará en vivo, por supuesto, en directo. Después, si no puedes venir algún viernes, no pasa nada, tendrás la grabación. Y bueno, es reinventarse. Entonces, realmente es un programa psicoeducativo, entonces eso significa que es un programa en que tú haces el trabajo. Nosotros vamos a proponer unos ejercicios muy útiles, sí, hay toda una metodología detrás, muy eficientes. Es un trabajo que nosotros hicimos durante semanas cada lunes, o sea, cada lunes por la tarde. Hemos hecho nuestros deberes de tener mucha claridad en nuestra vida, en lo que queremos en diferentes ámbitos en nuestra vida y nos ha funcionado
de fábula, realmente nos ha servido muchísimo. Es un puntal donde nos apoyamos cotidianamente. Exactamente. Entonces, en realidad es un trabajo hermoso que te recomendamos mucho hacer con tu pareja o con una compañera o un compañero como mínimo uno o una amiga, con quien podrías compartir y reflexionar. Nosotros lo hicimos juntos y también lo hemos hecho con otra amiga muy cercana que tengo. Y así lo hemos compartido. Así que es realmente muy recomendable que tomaras un tiempo para hacer ese tipo de trabajo. Es un trabajo para conseguir un plan de acciones, porque al fin y al cabo las ideas son maravillosas, pero no nos van a alimentar, ¿verdad? Entonces son las acciones que nos alimentan, que nos sostienen y que dan mejor calidad también de vida a la gente a nuestro alrededor. Entonces es un trabajo en que queremos realmente tener un plan de acciones. O sea, no será venir, escuchar, ¡ay, qué bonito, qué inspirador!, y seguir con mi día a día. Si esa es tu actitud, por favor no te apuntes. De verdad, no será para ti. Entonces, eso es un trabajo en que escucho, hago los ejercicios, hago los deberes antes de la semana que viene, antes del viernes de la semana que viene. Y hago mis deberes y hago mis deberes. O sea, es súper importante realmente implicarte para poder tener los resultados deseados. Bueno, pues es un curso online, 100% online. Tendrás también un PDF que puedas imprimir para hacer los deberes. Vamos a hablar de diferentes temas, todo relacionado con una visión profunda, cómo conectar con esos susurros del corazón, de lo que nos está indicando. Hay un sistema de cómo conectar, cómo puedo implementar, seguir sus pautas, su guía. Es una práctica muy transformadora, muy poderosa. Yo estoy escuchando desde aquí, sí, claro, pero el tema del precio... Yeah. Le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿de acuerdo? Hemos hecho un curso muy barato, pero además que tiene la opción de donación, ¿de acuerdo? Es decir, el curso tiene un precio rebajado de $69 o euros, pero damos la opción de que quien no lo pueda pagar pues lo haga con donación, ¿de acuerdo? Así que no tienes excusas. Si realmente tu corazón te llama... el programa no nos permitió hacer menos, o sea, la donación tiene que ser mínimo de 5 euros o dólares. Sí. O sea, no podíamos hacer nada menos, ¿no? Es el programa que marca de 5 o 10, o sea, eso es cómo funciona la plataforma. Entonces, tú eliges, o sea, no es que no el hay dinero... excusas, todo el mundo a transformarse, todo el mundo a pasar a la acción, ¿de acuerdo? Vénganse para el curso. Además, es que también lo hemos hecho así porque tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y creemos mucho en la importancia de reinventarnos, en la importancia de gestionarnos, de coger las riendas de la situación, de empoderarnos. Es un mensaje que no paramos de transmitir y por eso hemos dado esa opción de donativo si no se puede pagar el precio del curso. Entonces, por favor, difúndanlo a aquellas personas que crean que les gustaría reinventarse o que quieren coger inspiración para, digamos, bueno, pues tener más claridad mental en sus vidas. Vamos a dejar abajo, ahora cuando acabemos el directo, haremos un poco de edición del vídeo, dejaremos abajo el link, pero si no pueden esperar y quieren entrar, es yoga-terapéutico, el guión medio, yoga-medio terapéutico, / la barra diagonal. .com. No. Sí, yoga-terapéutico.com / vale, sí. Reinvéntate, ¿de acuerdo? Vale, sí, eso verdad, es, claro. sí. Entonces, bueno, pues te esperamos ahí, estaríamos felices de tenerte con nosotros, será una plataforma un poco más íntima. Ojalá que pudieras, yo creo que si no puedes venir ni en el horario, porque va a ser todos los viernes a las 10 de la mañana hora en México, a las 12 de la tarde en Argentina y a las 5 en España, a las 9 en Costa Rica. Entonces eso sería el horario los viernes. Pero todos aquellos que se apunten, si no pueden acudir, tendrán el vídeo en su espacio alumno con su nombre de usuario y contraseña, etcétera, para poder ver los vídeos, no habrá problema. Empezamos el día 8 de mayo, es decir, el próximo viernes, no el otro. El día 8 de mayo, sí, es el 8. 8 de mayo, eso sí. es. Entonces, vamos a ver si lo podemos difundir pronto para
digamos, bueno, que el máximo número de personas puedan participar en directo, ¿de acuerdo? Eso es. En el proyecto. Exactamente. Pues bueno, eso es por un lado. Eso es. Por otro lado nos quedan los ganadores. Ganadores del sorteo. Y tenemos un sorteo nuevo, que comentaros, Sí. no os vayáis todavía porque esto Tenemos creo otro. que les va a gustar. Sí. Sí, sí. Entonces, ese sorteo hemos pedido de los compañeros que, bueno, pues que lo promocionen cualquier vídeo de YouTube que a ti te gusta, el vídeo que te guste, pues ponerlo en tu Facebook, en tu Instagram, en las redes sociales y te vamos a regalar todas las revistas de Yoga Therapy Science, que la verdad es que están hechas con muchísimo amor. Bueno, eso era el anterior, ¿no? Ese es el anterior, sí. O sea, ese era el sorteo anterior. Ese es el sorteo anterior, sí, Eso no es el sorteo de esa semana, sí, estaba Ujú. explicando los ganadores de la semana pasada. Entonces, tenemos en lugar de uno, hemos dicho una sola persona lo va a ganar, hemos elegido 4. 4 personas. Sí, entonces... Venga, di los nombres ya. Venga, a ver, María Crescioni. eso. Crescioni. Es italiano, debe ser de Valeria Argentina. Vincourt. Vale. Roberta del Piero y Cristina Miculán, ¿de acuerdo? Sí. Pues tendrán Cristina estas María 4. Miculán, eso es. Vale, entonces si has escuchado tu nombre, escríbenos un email, que no tenemos igual tu mail, entonces escríbenos tu mail, por favor. Y bueno, y así te podemos dar el acceso a todas De las algunas revistas. sí que lo tenemos, pero Sí, igualmente tenemos de unas, sí. póngase en contacto con nosotros. Exacto. Y bien, vamos a hablar vamos a sortear. ¿Qué vamos a sortear? Eso. Entonces, vamos a sortear un acceso al curso Reinvéntate. Entonces, puedes promocionar cualquier vídeo de nuestro canal en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde tú quieras. Y nos dices aquí en el comentario, lo he compartido, lo miramos y a ver si puedes ganar, bueno, pues una entrada al curso Reinvéntate. Eso es. Pueden entrar en el canal de YouTube, escoger el vídeo que más les guste y compartirlo. Eso es. Muy Pues bien. muchísimas gracias. Tenemos una noticia también, es una verdad. más. Sí, el hecho No me de acuerdo. que Salud Dominguera Claro. cambia el formato, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Nos hemos planteado el hecho de que cada fin de semana queremos otorgar, queremos generar, queremos transmitir al mundo material didáctico gratuito, ¿de acuerdo? Y Entonces, responder a tus preguntas. Es que eso es. Entonces, vamos a hacer que una semana vamos a publicar una asana, ¿de acuerdo? Vamos a publicar una entrevista también. Bueno, a ver, sí, es algo que estamos ahora madurando. Sí. Es decir, cada semana generaremos contenidos diferentes y un día al mes haremos Salud Dominguera, ¿de acuerdo? Será el primer domingo de cada mes. Es decir, que el próximo domingo toca, porque es primer domingo de mes, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, queda claro. Una vez al mes, el primer domingo de mes, Salud Dominguera. Entonces, para el próximo Salud Dominguera, por favor, déjennos sus preguntas, ¿de acuerdo? Aquí, en este vídeo en YouTube, porfa. Ajá. Lo miraremos aquí. En el último vídeo de Salud Dominguera, miraremos las preguntas que tengas. Es mejor dejarnos las preguntas aquí que en Instagram, que la gente nos lo manda de diferentes lugares y no podemos recopilar todas las preguntas. Entonces, si tenemos un solo lugar para recibir tus preguntas, a nosotros nos facilita y así podemos escoger la pregunta más relevante. Que puede ser biomecánica o que puede ser también psicoemocional. Sí, también si lo hay que tú alguna quieras. cuestión, entonces nosotros elegiremos y pues le daremos salida a la respuesta a esa pregunta. Eso es. Vale, pues cuando quieras nos puedes dejar tus inquietudes, tus preguntas aquí. Esperamos poder responderlas la semana que viene. Eso es. Same place, same time. Y después será el primer fin de semana de ya junio será. Eso es. Claro. Bueno, pues bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por cuidarte, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, tu corazón, también cuidar tus amigos. Gracias por cuidarte, porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, ya lo sabes. Que Dios te bendiga. Gracias. Que vaya bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Ok.